Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. No crean por favor que me olvidé de ustedes, aquí estoy nuevamente dándoles una super clase gratuita para que ustedes aprendan a hacer su propia ropa. Todos estos días he estado pensando en qué nuevos tutoriales traerles, en qué les gustaría, en qué les sería útil, y estaba pensando en hacer varias blusas básicas, sencillas, para que ustedes comiencen a hacer su propia ropa. Pero me puse a pensar que sin un patrón base no vamos a poder trabajar muy cómodamente. Entonces sé que a muchas personas se les dificulta todo este tema de las medidas, de los patrones, todas estas líneas que necesitamos tener como guía. Entonces por eso les traigo el día de hoy este tutorial en el que les voy a enseñar a sacar un molde básico a su medida. Lo primero que vamos a necesitar es una camiseta que sea viejita. Si es más grande de la talla de ustedes, pues mucho mejor, porque vamos a poder trabajar sobre ella y vamos a poder sacar nuestro molde básico con esta camiseta. Si ustedes tienen una prenda básica en su casa, lo único que tienen que hacer es desbaratar esa prenda y ya con eso ustedes van a tener su molde básico para que trabajen todo tipo de blusas que quieran. Que no tenga escotes, es decir, que no tengan modificaciones, escotes en V, escotes redondos, escotes cuadrados, sino que sea acá, que venga casi que marcando nuestro cuello. Que la manga sea larga, que no tenga ninguna clase de diseño, ni corte tampoco, que sea una blusa completamente básica. Y si les queda el cuerpo, ustedes simplemente desbaraten esa prenda y ya, ahí van a tener los moldes básicos para trabajar cualquier diseño. Lo primero que vamos a hacer es buscar la mitad de la parte delantera de la camiseta. Yo la marqué con una tiza. Nos vamos a poner esa camiseta. Yo voy a usar este maniquí para que me ayude un poquito más a explicarles en el video, pero si ustedes pueden ponérsela directamente sobre su cuerpo, mucho mejor. Entonces vamos a ubicar esa línea central en toda la mitad de nuestro cuerpo para que eso nos sirva como una línea guía y no se nos tuerza la prenda hacia un lado o hacia el otro. Lo primero que vamos a hacer es trabajar los contornos. Entonces creo que lo más fácil es, al ponernos la prenda, vamos a empezar a traer toda esta tela que nos sobra. Tratemos de que sea la misma tanto de atrás como de adelante. Entonces vamos a ir trayendo la tela. Muy importante, no jalen la tela, no le hagan presión, no la estiren, porque entonces nos va a modificar nuestras medidas. Entonces, sin presionar, sin estirar, vamos a traer esta medida. Ustedes pueden usar una camiseta de algodón que sea elástica, esa les puede servir. Luego de marcar esta zona de la cintura, vamos a marcar la zona del busto. Entonces vamos a tomar otro alfiler y sin mover esta línea, sin estirar la tela, vamos a coger la tela que nos sobra y vamos a poner un alfiler justo ahí. Y ahora vamos a hacer eso mismo en la cadera. Entonces vamos a traer la tela y vamos a ajustar la tela que nos sobra al costado. Esta línea nos va a servir como referencia para que no cojamos de más tela en los costados, sino que siempre esté alineada a la mitad. Eso mismo que acabamos de hacer acá, esto, lo vamos a hacer al otro lado. Perfecto, ya tengo listo lo que es la parte del costado de mi blusa o de mi básico de blusa. Lo que voy a hacer ahora es, voy a ver en dónde comienza mi axila y dónde termina mi hombro. Entonces justo en esta línea, no más hacia abajo y tampoco más hacia arriba, justo en donde empieza el brazo, como en línea recta. Entonces ahí lo que voy a hacer es marcar. Entonces si por ejemplo mi hombro termina acá, entonces voy a marcar toda esa lineecita hasta abajo en la sisa. Y lo mismo voy a hacer en la parte de atrás. Entonces acá sí van a necesitar a alguien que les marque justo por donde debe ir nuestra sisa de la espalda. Ya tengo marcada la sisa, ya tengo marcado el contorno de busto, de cintura y de cadera. Ya tenemos casi que un 80% de nuestro básico. Aquí tenemos dos opciones. Antes de coger todo esto, lo que podemos hacer es subir un poco los hombros de esta manera y voy a poner un alfiler ahí.
Esto con el fin de que el escote no me quede modificado, sino que me quede justo rodeando mi cuello, ¿cierto? Entonces voy a hacer eso mismo a este lado. ¿Cuándo tenemos que hacer esto de los hombros? Cuando la camiseta es muy grande y nos queda el escote muy abajo. Pero si la camiseta nos queda rodeando el cuello, no necesitamos hacer esta parte. Vamos a marcar por donde están nuestros alfileres, porque ahí va a ser nuestra línea de hombro. Vamos a marcar tanto adelante como atrás. Escote, hombro, sisa y nuestros costados y nuestro ruedo. Vamos a revisar, como subimos la camiseta, vamos a revisar que estas medidas sí nos estén cuadrando. Y listo, ya cuando lo tenemos completamente ajustado, aquí creo que sí, acá me varió un poco la medida, entonces les voy a mostrar cómo lo voy a ajustar. Para el largo de la blusa, entonces vas a ver a dónde te queda. Lo ideal es que quede más o menos en nuestra cadera alta, es decir, no en la parte más pronunciada, sino un poquito más arriba, que es como más o menos el largo estándar de nuestras blusas. 19 centímetros abajo de la cintura. Es una medida estándar, pero tú la puedes dejar incluso si quieres un poquito más larga. Lo ideal es que el básico no se modifique y que sea como una prenda de la que podamos partir para trabajar muchos otros diseños. Ya te voy a mostrar un acercamiento con la cámara de cómo queda marcada nuestra blusa. Bueno, así nos quedó la prenda después de bajarla del maniquí. Como ustedes saben, el cuerpo no es completamente simétrico, así que podemos tener un lado más grueso que el otro, un brazo más largo que el otro. Eso es completamente normal, así que para nuestros básicos probablemente vamos a ver una diferencia muy sutil entre lado y lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sobre esta misma prenda vamos a trabajar el molde y lo vamos a perfeccionar. Simplemente vamos a dejarlo simétrico. Vamos a dejar que esta medida me quede igual acá que acá y simplemente vamos a trabajar algo muy sencillo. Como tenemos una línea central de guía, entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro metro y vamos a medir cuánto tenemos desde este punto hacia la mitad. Acá dice que tenemos 23 centímetros. Eso mismo deberíamos tener al otro lado, entonces vamos a comprobarlo. Tenemos 22,5, tenemos medio centímetro de diferencia. Vamos a dejarlo de 23, que tenemos 23 de esta medida. Ahora vamos a medir la cintura, entonces acá tenemos aproximadamente 20 centímetros y medio. Vamos a ver cuánto tenemos acá. Acá tenemos 20, entonces vamos a dejarlo con 20 centímetros y medio. Es mejor un poquito más grande, que después le podamos cortar y no cortarle demasiado y que después no nos quede la prenda. Entonces, siempre que tengan una diferencia, déjenlo. Por ejemplo, si acá les da 22 y acá 21, entonces repartan diferencias, déjenlo de 21,5 y 21,5, pero siempre agrandando un poquito más y no quitándole. Acá tiene mucho más espacio que el que tiene acá y puede ser porque el maniquí esté un poquito asimétrico o porque de pronto la tela se volteó un poquito, entonces no importa, simplemente vamos a medir cuánto tenemos que correr. Entonces acá dice que tenemos 23,5, vamos a ver cuánto tenemos acá. Acá tenemos 26, es una diferencia bastante grande de 2,5 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos 2,5 centímetros los vamos a dividir en 2, es decir, 1,25, que es la diferencia. Entonces, ese 1,25 lo vamos a correr hacia acá, pero se lo vamos a dar acá. Es solo para que nos quede la misma medida de aquí a aquí que de acá a acá. Ahora, no necesitamos trabajar en los dos, solamente vamos a trabajar en una mitad porque ese es el molde que vamos a usar.
vamos a unir de la cintura con la medida de nuestro busto. Y aquí generalmente tenemos una curva que la podemos hacer si quieren a mano alzada, una curvita, no muy curva hacia allá ni muy recta tampoco, una curvita muy suave. Eso mismo vamos a hacer en la espalda. Vamos a verificar que de acá a acá tengamos la misma medida y si no la vamos a correr para que nos quede exactamente igual. Estas medidas nos tienen que cuadrar con las de adelante para que nos quede el molde bien. Ya habiendo cuadrado las medidas y anotándolas, vamos a saber si estas medidas del delantero me quedaron iguales a las de la espalda. Si no, entonces tenemos que cuadrar las medidas que nos queden tanto iguales en el delantero como en la espalda. La parte del busto más o menos nos cuadra, la vamos a dejar de 23 centímetros. Pero en la cintura sí tenemos una diferencia bastante grande, tanto en el delantero como en la espalda. En la espalda nos da 37 y en el delantero nos da 41, que es muchísimo. Lo que vamos a hacer es sumar esas dos medidas y sacar la mitad y poner esa medida en la cintura para que nos quede la misma medida en el delantero y la misma medida en la espalda. Hombro y escote. Entonces, la sisa la vamos a marcar por donde marcamos en nuestro maniquí y vamos a rectificar el hombro. Entonces acá el hombro nos da aproximadamente 9 centímetros y aquí nos da 9,5. Vamos a dejar el molde de 9 centímetros y medio. Es mejor agrandarlo un poquito y ya después de pronto hacer la corrección si necesitamos quitarle un poquito más. El escote nos queda exactamente por donde está en nuestra camiseta y ya tendríamos nuestro molde. Miren, centro, frente, escote, hombro, sisa, costado y ruedo. Lo mismo vamos a hacer en la espalda. Entonces vamos a trabajar solamente en una de las mitades de la espalda. Entonces vamos a medir acá cuánto nos dio de hombro. En el escote de la espalda, este pedacito de cuello me sobraba porque no me quedaba justo en la nuca, sino quedaba un poquito más arriba. Entonces esto lo voy a obviar, o sea que mi escote saldría por acá. Vamos a medir cuánto nos dio de hombro. De hombro aquí me da aproximadamente 10 centímetros y medio y aquí también me da aproximadamente 10 centímetros y medio. Me da 10 centímetros y medio, vamos a dejar esa misma medida en el hombro del delantero. Entonces vamos a poner acá 10 centímetros y medio, vamos a sacarlo un poquito ahí y vamos a rectificar acá la línea de la sisa. Y ya tenemos nuestro molde completamente listo. ¿Qué queda ahora? Simplemente cortarlo. Este, al ser un molde básico, no lleva costuras. Eso es muy importante que lo sepas. Entonces vamos a cortar. Y así sacamos nuestro molde delantero. Vamos a comprobar que el costado nos cuadre. Miren, nos debe quedar a la misma medida porque aquí esta pieza la vamos a coser después más adelante, entonces el costado nos tiene que cuadrar. Si te sobran, por ejemplo, 2 centímetros, entonces puedes subirle 1 centímetro a esta y bajarle 1 centímetro a esta como para igualar las medidas. Si ya es mucha la diferencia, entonces vuelve a probártela para ver si fue que te quedó más larga o más corta de un lado. Vamos a comprobar que los hombros también nos cuadren. Está más largo el delantero, entonces voy a cortarle ese pedacito porque la idea es que los hombros nos queden exactamente iguales. Aquí ya nos cuadran los hombros y ahora vamos a revisar que nos quede la misma medida de contornos en las dos piezas de nuestra camiseta. Entonces vamos a ver.
Listo, como pueden ver, acá ya me está cuadrando la medida. Ya tenemos nuestro molde, ahora solamente necesitamos pasarlo a un cartón, a un papel. Yo les recomiendo más un cartoncito para que les dure más. Y lo que vamos a hacer simplemente es trazar una línea recta en el papel con una regla y vamos a ubicar el molde justo sobre esa línea recta. Y vamos a calcar nuestro molde, entonces vamos a calcar el escote, el hombro, la sisa, nuestra cintura, nuestra cadera y la parte de abajo. En caso tal de que veamos que la sisa está muy abajo, que nos queda muy escotado en la parte de abajo de la sisa, lo que hacemos es subir un poquito y vamos a completar el molde acá. En caso de que veamos el hombro muy corto, entonces lo podemos alargar un poquito acá y vamos a completar a la sisa. Si vemos que nos queda muy ajustada, entonces podemos darle más de costado, lo que queramos, y vamos nuevamente a rectificar nuestras curvas y nuestras líneas. Cuando ya tengamos este molde listo, lo que vamos a hacer es una prueba para ver qué tal nos queda en el cuerpo. Vamos a conseguir una tela que sea similar, que sea un poquito elástica para hacer como camisetas y este tipo de telas, y vamos a darle costura al molde. El centro no se le va a dar costura porque va a salir al doblez, entonces acá no necesitamos dar costura. Tenemos que darle costura en el hombro, en el costado y en el escote. Si vas a poner un cuello, también debes poner 1 centímetro de costura. Y voy a enseñarte a hacer algunas blusas fáciles para que las puedas poner en práctica y te puedas empezar a hacer tu propia ropa. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en un próximo video muy pronto. Adiós.